vamos a ver acá un ejercicio donde vamos a hacer una aplicación de derivadas y para eso tenemos que tener bien definidas tanto las variables como las expresiones que vamos a utilizar para saber qué es lo que vamos a derivar o no. Entendiendo que cuando yo utilizo las derivadas en un problema de estos, la primera derivada me sirve para obtener puntos críticos y la segunda derivada para saber si hay un valor máximo o hay un valor mínimo. Y eso lo vamos a ver en el caso en particular. Acá nos dicen que se dispone de una barra de hierro de 10 metros para construir una portería, de manera que tenga la máxima superficie interior posible. ¿Ya? Eso significa qué pasa con toda esta parte, el interior, donde van a haber dos valores. El larguero, que está representado por I, y los postes que tienen una medida X. Entonces nos preguntan cuáles son los valores que deben tener los postes y el larguero y cuál va a ser la superficie máxima interior que tiene la portería. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos definir primero? Expresiones que nos hablen y nos asocien la longitud de la barra de hierro con las variables X e Y y la expresión a maximizar, que es el área de la portería. El área de la portería es X por Y, el largo del larguero por la altura de los postes. Ahora, ¿cuál es la expresión que me genera una condición? Que la suma de los dos postes, 2X, más la suma del larguero, deben tener el valor de 10, porque ese es el largo del material que tengo. Y acá, esta expresión que está a medias en un lado y otro, nos dice que Y es igual a 10 menos 2X. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros esta expresión la vamos a ingresar al GeoGebra y vamos a saber que esta es la medida del larguero y esta es la medida de los postes. Y también vamos a ingresar la expresión relacionada con el área. Entonces, en el GeoGebra dijimos que primero íbamos a escribir la expresión asociada al larguero, que era 10 menos 2X. La segunda expresión era la del área, que era X por Y. O sea, X por, y en vez de Y va toda la expresión 10 menos 2X, que es lo que despejé. Y esa expresión se llama F. Ahí tenemos entonces las dos expresiones que nosotros requerimos. ¿Qué deberíamos nosotros ver ahora? De acuerdo a lo que nos expresa el problema. El problema nos dice, que es lo que acabamos de hacer, ingresar las dos expresiones. E ingresadas las dos expresiones, tenemos que buscar el valor extremo. Acá nos dicen que puedo escribir extremo e indicar que es de la expresión G. Pero lo que nosotros vamos a hacer es utilizar el menú. Y desde el menú elijo extremos y toco la expresión G. Y ahí aparece un punto A
que es 2,5,12.5. Ese valor, el 2,5, corresponde al valor de X y el 12,5 corresponde al valor del área asociado a ese X. ¿Ya? Eso sería, por ejemplo, cómo reemplazar en la función g el 2,5. Fíjese, sería lo mismo. Y ahí tenemos que cuando tengo un largo de los postes de 2,5 me da un área de 12,5. Y además, si yo reemplazo desde 2,5 en la expresión f, que corresponde a la medida del larguero, yo podría decir que me resulta de reemplazar en f el 2,5. Lo que quiere decir que el larguero vale 5 metros, que cada uno de los lados vale 2,5 metros, 2,5 más 5 más 2,5 me suman los 10 metros, que son los originales que me condicionan todo este ejercicio, y 12,5 es el área. Pero tenemos que cuidar algún detalle, que es el siguiente. Yo tengo que saber si efectivamente este 2,5 es un valor máximo, porque me piden el área máxima. Y en ese caso, yo utilizo la segunda derivada, que es la que me indica si hay un máximo o hay un mínimo. Eso vamos a hacer a continuación. Vamos a aplicar la segunda derivada de la función g. Entonces vamos a decir g segunda derivada de g. Y fíjese bien, me dio un valor menos 4, un valor negativo. ¿Qué significa eso? Cuando al reemplazar el valor crítico en la segunda derivada, que sería poner el 2,5 en menos 4, como no hay ningún x que reemplazar, queda como menos 4. Cuando ese resultado me da negativo, me está indicando que hay un valor máximo. Si me hubiese dado positivo, me estaría indicando que hay un valor mínimo. Pero en este caso, tengo un valor máximo. ¿Qué me indica esto entonces? Que ya he comprobado que efectivamente el 2,5 me maximiza la expresión. ¿Y qué nos indica esto? Que cada poste tiene una longitud de 2,5 metros, el larguero vale 5 metros y el interior de la portería es 12,5 metros.